Listo, ahora sí, ya estoy en la grabación. Bueno chicos, buenas noches. Por favor, ¿están viendo la pantalla? Sí, Estoy, señor. estoy compartiendo pantalla. Listo. Vamos a permitir, demos un segundo. Bueno, algunos chicos que de pronto sean de la ficha 272-1701 que también tienen WhatsApp, grupo de WhatsApp, me pueden enviar por favor el enlace, que es el único grupo que me falta para ingresar. Listo. Listo, ahora sí, vamos a iniciar. Ya dimos mucho tiempo, ya los que pudieron ingresar, ingresaron. De todas maneras, queda la grabación. Chicos, pregunto, ¿vieron la grabación de la sesión pasada? ¿Alcanzaron a ver la grabación de la sesión pasada los compañeros que de pronto no ingresaron? Ok, ahorita les voy a mostrar de una vez, les voy a mostrar de una vez para que lo tengamos presente. Denme un segundo, comparto la pantalla. Voy a compartir mi pantalla y voy a mostrarlo entonces con un grupo. Listo, entonces estamos acá. Entonces supongamos que estamos acá en esta ficha, es la 272-1701, son tres fichas. Y aquí recuerden que yo les había dicho que por acá en la parte de contenido del curso, por acá donde dice, aquí les creé una carpetica que llama sesiones grabadas y aquí está la primera grabación de la sesión número 1 de la guía 2. El grupo 272-1701, por obvias razones no pudieron estar presentes, pues porque ellos estaban programados para el jueves, pero ya les voy a citar para que los miércoles, como no tienen formación en la noche, también estén al pendiente entonces con estas dos fichas. ¿Listo? Entonces aquí van a encontrar toda la que es la parte de la contextualización de la guía número 2. En esta contextualización hablamos única y exclusivamente pues como de algunos aspectos administrativos, pero lo que más hablamos fue de las actividades, de las diferentes actividades que van a entregar, para que lo tengan presentes. Entonces, hoy no vamos a, no vamos a tener nada que ver con esa guía de esas actividades. Los invito a que se metan en la ficha, se vayan para contenido del curso y en contenido del curso, en sesiones grabadas, lo van a encontrar. ¿Listo? Supongamos que listo. En contenido del curso no lo encontraron porque estoy viendo que me los están como que restringiendo. Aquí en la parte de abajo, chicos, esto es nuevo, donde dice blog, en esa parte donde dice blog, ingresan a blog y por aquí les creé un blog de sesiones grabadas. Te le dan clic aquí y aquí está la sesión también. Listo. Por si de pronto no lo bajan de acá de contenido del curso, lo vamos a encontrar aquí en el blog. Listo, chicos, ¿queda claro esa partecita? Sí, profe. Listo, entonces como para que no lo tengamos solamente en una, sino que la podemos tener ya en dos lugares. Porque yo subo las sesiones, pero voy y miro y aparecen que restringidas. Entonces para evitar eso, pues entonces vamos a tener dos lugares, dos espacios. No, no pregunten dónde se va a grabar, dónde se va a guardar, solamente vamos a grabar las sesiones del profesor Wilson Estrada en estos dos espacios. ¿Listo? Entonces los invito para que ahorita al finalizar la sesión puedan ingresar y los que no estuvieron la sesión pasada se pongan al pendiente. ¿Listo? Bueno, denme un segundo. Ok, listo. Hoy vamos, bueno, en esta guía 2 recuerden que vamos a iniciar con otros nuevos temas y tenemos varios temas que vamos a ir
retomando, que vamos a ir retomando a medida que vayamos desarrollando las diferentes actividades. Una de las cosas que quedábamos pendientes es que en la parte de aquí de anuncios, íbamos a tratar de que todos los profes vean, por ejemplo, pusieran las actividades a las cuales les deben de entregar. Hoy hablé con el profesor Andrés Bonilla, que debe poner las actividades que le deben de entregar para este trimestre, para estas fechas. Entonces, para que todo quedemos pues como más organizadito y se les haga muchísimo más sencillo pues como todo el proceso. ¿Listo? Ok. Chicos, entonces pilas, teniendo presente nuestra guía, recuerden que el elemento más importante que nosotros tenemos para desarrollar toda la tecnología es este documento, ¿cierto? Este documento es nuestra guía de aprendizaje. En esta guía de aprendizaje, muchas veces lo he dicho, vuelvo y lo digo, es como la bitácora que nosotros vamos a tener siempre presente, porque aquí nos da con pelos y señales cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. ¿Listo? Cuando ustedes estén en las sesiones con los profesores, es importante que ustedes les pregunten a ellos cuáles son las actividades, para que ustedes también se contextualicen. Por lo general yo lo hago, ¿cierto? Yo les muestro mis actividades, les muestro paso a paso qué me tienen que entregar y ya estamos implementando lo que es la parte en los anuncios para que ustedes también tengan pues como el acceso a la información de lo que me deben de entregar. Chicos, no, antes de iniciar, recuerden por favor que hay muchas personas, todavía me están escribiendo, de que no les he calificado la actividad del brief, ¿cierto? El brief de primer contacto, y es porque si no se los he calificado es porque está incompleto. Vayan, revisan, porque a partir de la próxima semana voy a empezar a calificar lo que tengan. ¿Listo? Y lo que tengan es 50. Si tienen he visto que han desarrollado muy buenos proyectos, muy buenas actividades, pero esa actividad se compone de dos momentos, ¿cierto? Si tienen solamente un momento y lo desarrollaron muy bien, casi que excelente, eso da una calificación. Y si solamente me entregaron un solo elemento de esa actividad, no alcanza el 70%. Y recuerden que ganamos nuestras evidencias después de 70 puntos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. La próxima semana, entonces, empiezo a calificar. Califico 40, 50, 60, lo que alcance. Pero es cuestión de que ustedes ingresen y revisen. Profesor, una pregunta. ¿Tú sabes si para la segunda fase se pueden realizar los trabajos individuales? Yo no soy el que dice que los trabajos sean individuales. Si ustedes leen las guías de aprendizaje, en la guía de aprendizaje está si es individual o si es en grupo. Listo. Por lo general los foros son individuales, pero a partir de la segunda fase, la tercera fase, de ahí para arriba, el trabajo es colaborativo. Listo. Veo que alguien había levantado la manito antes de iniciar. María Alejandra. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que por lo menos yo no tengo calificación de esa actividad y no tengo como un comentario que me diga realmente en qué estoy fallando. Revisa, porque si tú no me enviaste el video y no tienes el video, pues la actividad está 50% realizada. Profe, es que incluso la clase pasada también le comenté lo mismo, que yo sí le había mostrado la evidencia y el video. No, pero ingresa ya en este momento. Ingresa ya en el momento y vuelve si me avisas, si me dices si no está calificada. Ok, pues. ¿Listo? Sí, profe, voy a revisar. Ok, y me vas diciendo, porque si no, o sea, yo inclusive era pensando en ti, revisando y yo no encontré, o sea, las que tenían el video y tenían el link, yo les califiqué. Si no, entonces es que estamos haciendo algo mal tú o lo estoy haciendo mal yo. Andrea. Andrea, te escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Sí me escucha ahí? Sí, perfecto.
Profe, porque nosotros también, o sea, nosotros montamos la evidencia, pero dentro de la evidencia iba el link del video. Y Ujú. después la montamos cuando usted nos dio, pues, como mandó el correo, con la corrección nosotros la montamos también individual cada uno y montamos el link del video aparte y tampoco nos ha calificado. Métete ya y me dices si no está calificado, por favor. Bueno, ya ingreso, gracias. Listo. Lady. Lady, ¿ibas a participar? Perdón, tenía miedo. Buenas noches, profesor. Bueno, yo soy del grupo de Andrea, de la chica que acaba de hablar. Y efectivamente, nosotros inicialmente pusimos el brief. Pero es la misma pregunta, Andrea. Es la misma pregunta. Sí, no. Entonces, si es la misma pero pregunta, yo es la misma acabo de respuesta. ingresar. Sí, pero es que acabo de ingresar y no tengo calificación. Voy a ingresar. Dame un segundo, por favor, entonces. ¿Listo? Gracias. Dame los datos tuyos en el chat. Disculpen un momento, por favor, voy a revisar. ¿Listo? Disculpe, profesor, ¿qué datos necesito? Nombre, ficha. Y necesito nombre, la ficha para revisar. ¿Listo? ¿Sí me vas a enviar los datos? Por el chat de aquí de la sesión. Ya te los paso. Listo. Profe, hola, ya acabé de revisar y no me aparece tampoco calificada. Entonces pásame por favor aquí el chat, en el chat los datos, yo miro qué es lo que está pasando. ¿Listo? John. John, ¿vas a participar? Profe, me pasa lo mismo, pero me sale en pendiente. Espérate un momentico. Yo miro. 275, 84, 65. Evidencias. Deme un segundo, por favor. Sí, por favor. Lady Joana Herrera. Sí, efectivamente. Espérate, yo miro una cosa, espérate. Lady Joana va a poner aquí una calificación. Listo. 80. Listo, profe. Calificar. Es que yo incluso había calificado, pero no sé si entonces estas personas que me aparecen en amarillo, yo califico. Espérate. Listo, sí. Pero yo había calificado eso, se los puedo asegurar. Inclusive por eso les dije que miraran. Listo. Ahorita los organizo entonces. Listo, chicos. Me van pasando entonces aquí de pronto las personas que tienen ese inconveniente, pero ya estaba calificado. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Listo, profe, gracias. Listo.
Pero no, en serio, pero se los aseguro que ya estaba calificado. Inclusive yo voy a revisar, voy a aprovechar y voy a revisar entonces la otra ficha. Denme un segundo, por favor. Sí. Ah, no, no, esta no la tiene. Sí, los que me aparecen en amarillo como que no me tomó la calificación. Por ejemplo, aquí hay otro en amarillo que es Mayerly Tatiana. Listo. Voy entonces a mirar y ahorita al finalizar la sesión me pongo a calificarlas. ¿Listo, chicos? Ok, Gracias, profe. listo. Ahí disculpan pues eso, pero de verdad que es la plataforma. Ya estaba eso organizado. Ok, chicos, entonces pilas. Vamos a trabajar en identidad. Me disculpan, pero tengo demasiada gripa. Vamos a mirar hasta cuánto me alcanza la garganta. ¿Listo? Entonces, pilas. Chicos, recuerden por favor verificar muy bien todo lo que es la parte de la guía de aprendizaje. Inclusive aquí les iba a mostrar una cosita antes de iniciar, algo antes de iniciar mi pantalla completa con la guía de aprendizaje. Recuerda que en la guía de aprendizaje encontramos que se comprende diferentes competencias. Cada uno de los instructores intervienen, inclusive yo y Andrés Bonilla intervenimos a veces en la misma competencia, pero tenemos diferentes actividades. Por eso es que estamos tomando la decisión de poner cada una de las actividades y referenciarla con cada uno de sus tutores. ¿Listo? Entonces, pilas. Vamos a leer muy bien la guía de aprendizaje. Vamos a empezar a desarrollar cada una de las cosas que nos piden, que no tengamos que entregar las cosas incompletas, recuerden eso. No piensen que nosotros tomamos la decisión si el trabajo es colaborativo o es individual. La misma guía de aprendizaje nos da pues como esa orientación. Lo otro, antes de iniciar, es que no vamos a tener ninguna reunión con el empresario. ¿Listo? No vamos a tener reuniones con el empresario y de pronto en la guía dice que vamos a desarrollar una actividad sincrónica con el profesor, pues esa es una actividad sincrónica, pero a menos de que yo en la sesión lo pida, lo vamos a hacer. Si en la guía dice que lo hagan, pero el profesor no lo dice, entonces no lo hagan. Solamente cada que yo inicio unas actividades, yo les digo que me tienen que entregar y es única y exclusivamente lo que yo les digo que me tienen que entregar. Por ejemplo, aquí en esta parte de la contextualización, yo les subí el video, se los compartí, se los voy a volver a compartir acá de pronto para las personas que no lo vieron. Ahí les hablo de todas las actividades que me deben de entregar. Esas actividades no tienen fecha semanal, por ejemplo, hay un cronograma, no se confundan con eso. Tenemos hasta el 30 de septiembre para desarrollar todas esas actividades, ¿cierto? No tenemos unas que vamos a desarrollar la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. No se confundan con eso. ¿Por qué? Porque si se confunden y empiezan a desarrollarla de esa manera, no vamos a tener un orden lógico. Y me imagino que muchos de ustedes, me imagino que por su trabajo, estudio, todo lo que hacen, en una semana no van a entregar 7, 8 actividades, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Entonces, hoy vamos a iniciar un poquitico hablar de los temas gruesos de la competencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nos vamos para acá, donde está contenido del curso, vamos a encontrar que tenemos la fase 2 de planeación, las actividades de proyecto, material de formación, que es todo esto que es lo que tenemos que leer. Conmigo vamos a leer identidad corporativa, estructura de la campaña publicitaria, solamente esos dos hacen relación al instructor Wilson Estrada, que soy yo. Listo, el día de hoy vamos a iniciar con todo este primer tema, que es la parte de la identidad corporativa. El tema anterior es como el brief. El brief es como toda esa captación de toda la data o la información que yo necesito
para poder desarrollar un proyecto, ¿cierto? Si a mí me contratan para desarrollar un proyecto, pero yo no sé a qué le vamos a apuntar. Uy, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí. Sí, profe. Me alcancé a asustar, miren lo que me salió acá. Ok, listo. En el brief hablamos de toda esa información que necesitamos para desarrollar un proyecto, los colores, necesitamos también que nos pasen, por ejemplo, los objetivos y ahí nosotros empezar a implementar y a desarrollar todo lo que son la parte de las estrategias. ¿Listo? Hoy vamos a empezar con algo que se llama el manual de identidad. Y para poder desarrollar un manual de identidad necesitamos tener un elemento tan básico como una marca. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar de manual de identidad, pero vamos a empezar a hablar de algunos elementos en común que tienen y que comprenden el desarrollo del manual de identidad. Un segundo, yo aquí le doy a aceptar. Ok. Listo. Entonces vamos a hablar un poquitico. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es el manual de identidad. Es común que se confundan la identidad y la imagen corporativa o se piense que son lo mismo, pero en realidad existen diferencias entre ambas y es muy importante tenerlas claras. Chicos, ¿quiénes de ustedes, me imagino que muchos de ustedes han trabajado alguna vez en publicidad, en diseño y tienen nociones, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes conocen la diferencia entre identidad corporativa e imagen corporativa? ¿Quién me levanta la manito? Chicos sin miedo, ¿quién? Leandro, muy bien. Instructor, pues la verdad nunca he trabajado en una empresa pues en esas áreas, pero más o menos diría yo Muy con la bien. percepción de que imagen de la compañía es como lo que se quiere proyectar, lo que quiere dar a entender a los consumidores la marca, y ya imagen de la marca ya es como se quiere ver, diría yo. Listo, bueno. Vamos a dejar un poquitico más claro ese concepto porque necesitamos tenerlo claro para poder desarrollar las diferentes estrategias que vienen en camino, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar. Muy bien, Leandro. Vas por ahí, pero falta un poquito. ¿Listo? Entonces, es común que se confunda la identidad y la imagen corporativa o se piense que son lo mismo, pero en realidad existen diferencias entre ambas y es muy importante tenerlas claras. Por ejemplo, si hablamos con alguien que esté en el área de la publicidad, es muy probable que a veces esas mismas personas se confundan con lo que es la parte de identidad corporativa e imagen corporativa. Inclusive cuando uno habla del manual de identidad corporativa, también hay personas que hablan del manual de imagen corporativa, ¿cierto? Entonces, le dan como la misma connotación, pero tiene sus diferencias y vamos a tratar de dejarlas un poquitico claras. ¿Listo? Entonces, la imagen, a diferencia de la identidad, no se puede captar a través de los sentidos. Es más bien un factor emocional. ¿Cómo así que emocional? Es algo que nosotros percibimos y sentimos. Chicos, les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Miren, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio y habían ciertos compañeros que hicieron algo malo, ¿cierto? ¿Qué pasó con esas personas? La imagen se les dañó. Por ejemplo, alguna chica hizo algo malo, algún chico hizo algo malo, lo encontraron desarrollando algo que no debía hacer. La imagen o la percepción que nosotros tenemos de esa persona se nos va al fondo, ¿cierto? Es lo que pasa comúnmente hoy en día, por ejemplo, con muchos políticos. No hablemos de ninguna línea política, pero por ejemplo pasa mucho con los políticos, pasa mucho con algunas otras personas que tienen una imagen que puede ser negativa para muchas personas. Cuando hablamos de la imagen, hablamos de un elemento que es prácticamente subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que opine y piense yo, por ejemplo, de Coca-Cola, puede que Leandro sea todo lo contrario. ¿Listo? Por ejemplo, yo soy una persona que no hago deporte, soy una persona que me cuido poco en la alimentación. Y Leandro es una persona que se levanta a las 5 de la mañana, va al gimnasio y cuando sale del gimnasio va a trabajar. Es muy probable que esas personas que son tan ligadas y tan volcadas al fitness, por ejemplo, todas esas bebidas azucaradas, sean pues como algo muy negativo. Entonces, la concepción o la percepción que tienen esas personas
de una bebida azucarada puede que sea negativa. Y por ejemplo, puede que la percepción que yo tenga de Coca-Cola sea solamente refrescante y para mí eso es algo positivo. Entonces, una de las primeras características que quiero que quede clara es que es algo emocional y es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros opina diferente de las diferentes marcas. Por ejemplo, no sé qué opina, por ejemplo, de Diesel, no sé qué opina, por ejemplo, de EPM, no sé qué opina, por ejemplo, de Claro, de Tigo, de Samsung, de Apple, ¿cierto? Lo que nosotros opinemos y la percepción que nosotros tengamos de cada una de las marcas es muchas veces ligado a lo que nosotros hemos vivido con ellas. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, una cuenta con Claro Hogar, y tienen una mala experiencia, es muy probable que la percepción que usted tenga de esa marca sea negativa. ¿Qué es lo que tienen que hacer las marcas? Hacer todo lo posible para que esa emoción que quieren que las personas perciban sea algo positivo, ¿cierto? Todas esas emociones, todas esas sensaciones, todos esos elementos abstractos sean positivos. ¿Listo? Y eso ayuda, por ejemplo, a potencializar lo que es la imagen corporativa. ¿Listo? Eso es lo que es la imagen corporativa. ¿Listo? Entonces, es la percepción que se tiene de una empresa, producto o servicio y que hace que el mercado desee o no acercarse a esa marca. Chicos, puede que nosotros tengamos una percepción muy negativa de una marca, pero puede que de un producto en específico sea muy positiva. Eso pasa, por ejemplo, con almacenes de uno. Almacenes de uno, para muchos puede que no sea una marca muy buena, pero hay algunos productos que son muy ganadores y otros que son, no digamos malos, que no son tan buenos, ¿cierto? Entonces, a veces la misma marca puede que nosotros tengamos una valoración negativa, pero puede que tengamos algunos productos que sean muy positivos. Por ejemplo, un producto que es muy ganador, por ejemplo, en almacenes de uno, son como unos barquillitos de chocolate. O sea, inclusive si ustedes buscan los productos ganadores del de uno, ese es uno de los productos que son más ganadores, ¿cierto? Hoy en día hay una marca que entró a darle duro al de uno, y si no estoy mal creo que se llama Ísimo. Y Ísimo tiene eso, tiene muchos productos que ya vienen como de unas marcas un poquito más reconocidas y que se le sube un poquitico pues como el nivel. Listo. Caterine, para mí la identidad corporativa es lo que la empresa quiere transmitir, mientras que la imagen corporativa es lo que el público percibe. Algo así va enfocado en el logo y esas cosas. Ok, muy bien. Pero no solamente es el logo, es una infinidad de cosas. Muchas personas piensan que cuando estamos creando marca necesitamos iniciar con un logo. Realmente el logo es un resultado de una data o una información que nosotros vamos adquiriendo. Y antes de crear un logo, nosotros tenemos que saber muy bien, tener muy claro la información para poder ofrecer pues como todo ese proceso. Listo, que eso lo vamos a ver pues como un poquitico más adelante, pero por ejemplo imagen corporativa, identidad corporativa, eso no solamente se resume al logo, hay un sinfín de elementos, inclusive el servicio al cliente, chicos. Si a uno lo tratan mal en un lugar que es excelente, imaginen por ejemplo, no sé, el restaurante del cielo, y allá el servicio al cliente es muy bueno, ¿cierto? Pero supongamos que no, que en el momento llegaron, le pasó algo al mesero y ocurrió algo incómodo y la persona, por ejemplo, donde lo tratan mal, no vuelve, así sea el super lugar. Y no quiere decir que todo sea malo, pero la percepción que tú te llevas de ese momento es la que ese servidor o ese personaje te hizo sentir. ¿Listo? ¿Qué es la identidad? Entonces, desglosemos elemento por elemento, ¿cierto? Me imagino que todos ustedes tienen o han tenido lo que se conoce como la tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad es algo que cada uno de nosotros tenemos, es personal, es intransferible, tiene unos códigos, tiene unos números, la fotografía también hace parte de unos códigos
porque a veces miran la fotografía, te miran a ti. Recuerdo, por ejemplo, la época, por ejemplo, en las discotecas cuando era menor, que lo miraban a uno y si no se parecía, pues obviamente no te dejaban pasar, porque muchas personas en ese momento lo que hacían era que se intercambiaban pues como esa tarjeta. Eso es algo, un código, es algo único. ¿Qué es lo que se busca con la identidad? Una de las características principales que buscan las marcas es diferenciarse, ¿cierto? Diferenciarse. Y no hay una manera mejor de diferenciarse que gestionar la marca. Cuando hablo de gestionar la marca, no hablo única y exclusivamente de un logo. Hablo inclusive de su tipografía, hablo de la paleta de color, hablo del tono de comunicación, hablo de todas las piezas gráficas, de cómo se comunica, cuáles son sus segmentos, cuáles son sus productos, cuáles son todas esas herramientas que se traducen en algo que se conoce como branding, que es como la construcción que se va desarrollando de la marca. ¿Listo? Entonces, ¿qué es identidad? A grandes rasgos, la identidad es el conjunto de rasgos que definen a un individuo o a una comunidad. Estos rasgos le permiten ser distinguidos de los demás. ¿Qué opino, por ejemplo, de los japoneses, de los coreanos? Son diferentes, por ejemplo, a las personas que viven, por ejemplo, en Suiza, ¿cierto? Porque tienen características y tienen rasgos diferentes. Tienen una cultura, tienen una lengua, tienen una manera de comunicarse, ¿cierto? Tienen inclusive elementos culturales que, por ejemplo, para los suizos puede que sea agresivo. ¿Listo? Eso ocurre en todas las cosas. ¿Por qué? Porque las marcas muchas veces, así nosotros queramos que sean internacionales, siempre vamos a encontrar elementos que van a generar ciertas controversias. Hay una marca, si no estoy mal, creo que en Checoslovaquia, que se llama Urinal, y es una marca que vende té. Entonces imagínense, cuando quisieron salir de Checoslovaquia, si no estoy mal el país, a vender, por ejemplo, en España, las personas no lo compraban, pues precisamente porque hacía referencia a algo que no, pues que no se toma, algo que no era positivo, ¿cierto? Entonces hay que definir que la marca, desde el principio, hola hijo, te amo, disculpen, que es algo positivo desde el principio, pensar en que la marca, que es algo que es que va a crecer, que es una marca que se va a hacer mundial, ¿cierto? O si algo no hubiera pensado, por ejemplo, la marca de Nike, que valió 35 dólares y que de una u otra manera, hoy ¿cuánto vale? ¿Cierto? Piensen, por ejemplo, en eso. Cada persona tiene una identidad la cual puede ir desarrollando para lograr que las personas tengan o no un buen concepto de ella. De la misma manera, cada empresa o figura pública también posee una identidad que la distinguirá de otras que realicen una labor parecida o igual. Nosotros, al igual que las empresas, tenemos que empezar a desarrollar acciones para mejorar o para cambiar la imagen que las personas tienen de nosotros, ¿cierto? O sea, no simplemente llegar y empezar a desarrollar estrategias. Deme un segundo, por favor. Ok. Conocieron a mi hijo. Creo que lo han escuchado varias veces en varias clases. Chicos, entonces queda claro hasta ahí, chicos, ¿me han entendido? Sí, profe. Ok, entonces, mira, solamente estamos hablando de lo que es la parte de la imagen, ¿cierto? Cómo la imagen, de una u otra manera, puede afectar la percepción que nosotros tengamos de las marcas. Hace mucho tiempo, me imagino que ustedes escucharon la historia de Ponimalta, que hablaron de que había una persona que sí había caído a los tanques y eso se volvió algo viral. Eso fue una fake news, o sea, eso no fue algo real. Chicos, y me van a creer que las ventas de Ponimalta bajaron más del 40% simplemente por eso. Y hoy en día hay personas que no consumen Ponimalta precisamente por eso. Y es porque esas fake news lo que hacen es que ayudan a que la imagen de la empresa se suba a pico o baje, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado pues como con todos
elementos. Es lo mismo que branding. Cuando nosotros hablamos de marca, hablamos que la marca puede ser cualquier elemento que puede diferenciar un producto o un servicio. ¿Listo? Entre esas características encontramos el elemento más básico, que es, por ejemplo, el logotipo, ¿cierto? El logotipo, el isologo, el imagotipo, o sea, hay una tipología y las personas piensan que la marca solamente es logotipo, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar un poquitico de toda esa tipología y la diferenciación de una con respecto a las otras. Cuando hablamos de marca, hablamos de que si yo llego y tengo un empaque, vendo papitas y tengo en el paquete mi logo, eso es marca, eso hace parte de la marca. Pero yo no gano nada con que mi paquete esté con la marca, que yo tenga un Instagram, que yo tenga un Facebook, no gano nada si yo no la gestiono, si yo no la construyo. O sea, yo tengo que empezar a construir la marca para poder empezar a generar diferentes emociones, sensaciones positivas hacia mi marca, que las personas conozcan mis productos, que conozcan mis servicios, o sea, que de una u otra manera darme a conocer. Entonces aquí nos dan una pregunta, ¿es lo mismo que branding? O sea, imagen es lo mismo que branding. Entonces ahí les expliqué un poquitico de lo que es el branding, es como la construcción que nosotros debemos desarrollar de la marca. Entonces branding es el proceso de construir una marca mediante tácticas que permitan que los clientes se identifiquen con esta. ¿Cómo así que tácticas? Nosotros para construir una marca, para generarle valor a la marca, tenemos que empezar a desarrollar diferentes acciones. Por ejemplo, tengo un Instagram, empiezo a generar contenido de valor, contenido que las personas puedan replicar, contenido con que las personas inclusive se identifiquen, ¿cierto? Cuando yo empiezo a desarrollar todos esos contenidos de valor aceptables por el público, por mi público objetivo, empiezo a construir mi marca. ¿Listo? Y cuando yo empiezo a construir mi marca, el resultado es que yo empiezo a tener una comunidad en torno a mi marca. Ejemplos palpables, los que tenemos, por ejemplo, con Coca-Cola, con Nike, con Adidas, con Apple. Hay personas que son capaces de quedarse 2, 3, 4 días haciendo camping afuera de una tienda de Apple para ser los primeros que compran un teléfono, ¿cierto? Entonces, son más que seguidores, son personas fieles a la marca, son personas que se identifican con la marca y son evangelizadores. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, van a ser personas que van a replicar todos los beneficios que obtienen con nuestras marcas. Es una persona que le encanta, por ejemplo, Apple. Entonces, si se encuentra con una persona que está buscando y quiere comprar un PC o un computador, es muy probable que le referencie positivamente la marca, ¿cierto? Y eso ayuda a que la misma persona capte, inclusive indirectamente, clientes para las marcas. ¿Listo? Entonces, branding es el proceso de construir una marca mediante tácticas que permitan que los clientes se identifiquen con esta. El branding es el resultado de una identidad corporativa bien definida. Pilas con esta partecita. Si yo no tengo una identidad corporativa bien definida, pilas, identidad corporativa es diferente a imagen corporativa, que es lo que estamos viendo hoy. El branding no va a ser algo positivo, ¿cierto? Va a tener demasiadas falencias. Una de las características principales las aprendimos en la guía de aprendizaje 1 y es que yo tengo que conocer muy bien la marca a la cual yo le voy a desarrollar el proyecto o conocer muy bien mi marca, mi emprendimiento para poder desarrollar una marca acorde que cumpla con todas las necesidades de mi público objetivo. Que cuando miren mi marca se sientan identificados, que cojan los colores y se identifiquen con ellos. Que, por ejemplo, el tono de comunicación que tenemos hacia ellos sea algo que ellos lo acojan y se sientan muy bien. Entonces, el branding es el resultado de una identidad corporativa bien definida. Por su parte, identidad corporativa se refiere a las normas establecidas por la empresa
que determinarán el rumbo estratégico que se presentan en el manejo de la imagen gráfica y corporativa de la misma. Hasta aquí es muy probable que estemos un poquitico perdiditos, pero a medida que vamos ingresando y vamos viendo otras diapositivas, van a ir quedando otras cosas, van a ir quedando más claro, ¿listo? Entonces aquí vamos en branding. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? El branding es, de una u otra manera, la gestión. Las marcas que se quedan solamente en el manejo de marcas, es muy probable que lleguen rápidamente al declive. Pero si ustedes gestionan la marca, el ejemplo más claro es, por ejemplo, lo que hace Coca-Cola. Coca-Cola prácticamente más del 60-70% de sus ingresos lo vuelve y lo consume en publicidad, porque sabe qué es lo que hace que las personas estén atentas a la marca. Cada vez, cada mes, cada época importante, cada principio, cada fin de año, cada cosa importante que pasa en el mundo, Coca-Cola está atenta, porque sabe que en esos momentos tan importantes, sus seguidores, las personas que consumen esta marca, están pendientes. Por ejemplo, los niños a final de año, esperando con qué va a salir Coca-Cola, por ejemplo, para la Navidad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son muy positivas y va generando comunidad. En la actualidad, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de incluir dentro de su proceso comercial un manejo adecuado de la identidad corporativa, tanto a nivel de la empresa como de sus productos. Hoy en día, muchachos, uno puede ver muchísimos productos brandeados de los que uno antes veía en la calle. Uno antes veía, por ejemplo, papitas, mangos, churros, de todo eso, y ustedes se han dado cuenta que simplemente los gestionan bien, les dan un nombre bonito, acorde, manejan una buena paleta de colores, un buen servicio al cliente, un buen establecimiento, un buen lugar, o sea, todo ese tipo de cosas van generando branding, ¿cierto? Entonces, inclusive son elementos que en la calle se consiguen por 2.000, 2.500 pesos, pero a partir de ese manejo o esa construcción de la marca, la misma percepción de la marca aumenta. Entonces ya no es la misma paquete de papitas que valía 1.500 pesos, sino que ya podemos pedir inclusive hasta 5.000 pesos. Es precisamente por la imagen que nosotros tenemos en ese momento del producto. ¿Listo? Antecedentes de la identidad corporativa. Las marcas son el inicio del progreso de la identidad corporativa, que ha evolucionado de forma positiva desde sus primeras incorporaciones en los años 50. Ahorita vamos a ver un ejemplo que inclusive esta parte de los años 50, o sea, la palabra o empezar a desarrollar lo que es la parte de la imagen corporativa como tal, sí fue a partir de los años 50 y 60. Pero ahorita les voy a mostrar a la persona al cual se considera el creador de la identidad corporativa. Inclusive, si no estoy mal, fue en 1907, 1908, donde empezaron a desarrollar identidad corporativa para una empresa. Entonces aquí nuestro documento nos dice que en los años 50, el perfeccionamiento de la técnica en los años 80 y hasta el desarrollo creativo, impactante y con procesos investigativos intensos que se realiza en la actualidad. Yo a esto lo ampliaría con todo lo que estamos viendo en estos momentos de la inteligencia artificial. Hoy en día, muchachos, si uno maneja todas estas apps, todos estos software de inteligencia artificial, se van a dar cuenta que es muy fácil. Es muy fácil, ¿por qué? Porque yo ya puedo desarrollar un manual de identidad corporativa en segundos o sacar un logo en milésimas de segundos, ¿cierto? Inclusive ya muchos de los programas que, por ejemplo, los diseñadores, publicistas, mercadólogos utilizan, ya están referenciados con inteligencia artificial. Entonces, vos puedes poner media imagen en un Photoshop y él con la inteligencia artificial complementa todo lo que le hace falta. O sea, es como uno tomarse una foto solamente del estómago hacia arriba, y ya con el programa de Photoshop, simplemente con unos pequeños clips, ya aparece la persona completa, ¿cierto?
y va a guardar unas características muy similares a ese primer fragmento de la imagen. Entonces yo diría que aquí no es solamente los procesos investigativos intensos, sino todo lo que es la parte que hace referencia a la inteligencia artificial, que es lo que hoy en día está mandando la parada. Listo. Peter Bregenz nació en Hamburgo el 14 de abril de 1868 y murió el 27 de febrero de 1940. Imagínense que era 1940. Y aquí nos hablaban, por ejemplo, de que en los años 50 y 60 empezó pues como todo el proceso de lo que se conoce hoy en día como la identidad corporativa. Entonces, ¿qué pasó con este personaje? Fue un arquitecto y diseñador alemán y fue el que acuñó la frase menos es más. No sé si de pronto alguna vez lo han escuchado, pero es una de las frases que más se utiliza cuando se habla de diseño. Y hace mucha referencia a todo lo que es minimalista. Cuando decimos que menos es más, hablamos de que el color blanco, sobrio, el gris, el negro, es menos es más. Por ejemplo, la marca Apple, menos es más. O sea, son frases de las cuales muchas marcas se pegaron para poder desarrollar todo su formato y todo su portafolio de productos. Es cuando encontramos un celular, por allá en la época de los 90, ¿cierto? Que solamente con un botón, mientras que veníamos con un celular lleno de puros botones. Entonces ahí es donde podemos empezar a desarrollar esta palabra de que menos es más. Y es como todo ese concepto de lo minimalista. AEG se convirtió en la primera empresa de la historia en tener una identidad corporativa, como la entendemos hoy en día. Un conjunto de elementos de comunicación unificados que representan el alma de la empresa. Cuando hablamos de un conjunto de elementos de comunicación unificados, hablamos de que si vamos a hablar, por ejemplo, de Coca-Cola, de una nos viene a la mente la paleta de rojo, blanco, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de Claro, se nos viene a la mente la paleta del color rojo, blanco. Si hablamos de EPM, el verde, ¿cierto? Ahí hay algunos elementos que se deben utilizar en las diferentes piezas gráficas para generar algo que se llama una línea gráfica, que todos los elementos sean amarrados. Entonces, ahí es donde empezaron a hablar con esta empresa AEG de la primera en tener una identidad corporativa como la conocemos hoy en día. ¿Listo? Entonces, la compañía fue disuelta en 1966, aunque los derechos de la marca fueron comprados por la multinacional sueca Electrolux, esta me imagino que sí la han escuchado mucho, que hoy sigue utilizando la marca AEG. Entonces aquí tenemos cómo la marca inclusive desde 1896 se empezó a gestionar, ¿cierto? Puede que hayan iniciado pues como todo este proceso en 1896, pero a partir de 1907 con Peter Bregenz empezó a desarrollar todo lo que es la parte de identidad corporativa. ¿Por qué estas dos no? Porque el solo hecho de tener una marca, listo, sí, me ayuda a diferenciar, pero no la gestionaban y no la trabajaban bajo los conceptos que se conocen hoy en día de identidad corporativa. Si ustedes miran, por ejemplo, el logo de Coca-Cola, eso es un logotipo, se van a dar cuenta que ha tenido muy poquitas cambios a lo largo de toda su historia, ¿cierto? Inclusive Coca-Cola no nació siendo una bebida gaseosa, ¿cierto? Entonces miren que ha tenido muchos cambios que a lo largo del tiempo se ha tenido que ir como gestionando. Entonces aquí vemos pues como todo el proceso y a lo que se conoce hoy en día como AEG. Entonces, queda claro, fue AEG la primera empresa en desarrollar todo un proceso de identidad corporativa bajo la batuta de Peter Bregenz, que fue el creador de todo lo que conocemos hoy en día, bajo los parámetros de que conocemos hoy en día de identidad corporativa. Concepto de identidad corporativa. El concepto de identidad corporativa puede ser muy diverso, dependiendo del punto de vista del que se plantee. Sin embargo, existen ciertos elementos comunes que se deben tener en cuenta para
comprenderlo. Chicos, entiendo que partir de los conceptos de identidad corporativa e imagen corporativa a veces se nos confunden y a veces podemos pensar de que es uno solo. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, en una imagen para que todo quede muchísimo más claro. ¿Listo? Entonces, sin embargo, existen ciertos elementos comunes que se deben tener en cuenta para comprenderlo. Entonces vamos a ver algunos elementos comunes que tienen que ver con identidad corporativa para poder entender el concepto. ¿Listo? Entonces hablamos de que es un diferenciador de la empresa. Nada más importante para una compañía que distinguirse de su competencia, por obvias razones, muchachos, ¿cierto? Inclusive desde hace muchísimos años en Italia o en España, cuando vendían los vinos, no tenían la manera de diferenciarlos. Después del tiempo se dieron en la necesidad de que tenían que diferenciarlos para que las personas cuando fueran al mercado a comprar, a estos mercados a comprar el vino, sepan cuál era la familia que vendía el vino que le parecía más rico. Y se dieron cuenta que tenían que diferenciarse. Y ahí fue cuando empezaron a ponerle a las botellas simplemente el apellido de la familia. ¿Listo? Después con el tiempo se dieron cuenta de que eso no era suficiente, de que no era algo suficiente y tenían que empezar a desarrollar diferentes estrategias para poder diferenciarse. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder estar por encima de la competencia, para poder diferenciarse, que me compren a mí y que no le compren a las otras personas. Entonces, nada más importante para una compañía que distinguirse de su competencia. La identidad permite que una marca no sea igual a otra y que el consumidor pueda diferenciarlas claramente. Y más que claramente, es que el consumidor no se enrede. O sea, hacerle la vida súper sencillo. ¿Listo? Habrán algunas estrategias, obviamente, de marcas, lo que nosotros llamamos en Colombia, por ejemplo, marcas piratas, de que es, por ejemplo, que ¿cómo puedo yo ser o parecerme a una marca conocida para de pronto robar parte de su público? Y es, por ejemplo, cuando encontramos marcas que ya no tienen las 3 líneas día a día, sino que tienen 4, ¿cierto? Tratan de hacer las cosas como un poquito similares para hacer que las personas se confundan un poquito, ¿cierto? Entonces ya no se llama Adidas, sino que llama Ardidas, o sea, hay un sinfín de elementos que hacen que esto no se pueda cumplir. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer las cosas fáciles, no plagiar. En diseño se llama fusilar. No puedo hacer algo igual. ¿Por qué? Porque simplemente estoy generando que las personas no tengan una diferenciación de mis productos o mis servicios por intermedio de esa marca. Es más que un logo. La identidad no es solo el diseño gráfico de un logo. Y eso es un error que muchísimas personas cometen. Si son personas inclusive que no tienen nada que ver con publicidad, diseño o mercadeo, sí que más, ¿cierto? Porque para esas personas todo es un logo. Todo es un logo. Si no tienes un logo, para ellos no tienes absolutamente nada. Pero tú puedes tener un logo y no tener absolutamente nada. Puedes tener un producto ganador, pero tienes un mal logo, prácticamente no tienes nada. Entonces todo va de la mano, es como un carro. Si a un carro en el camino se le cae una llanta, pues el carro no va a andar. O si va a andar mal. Y tenemos que empezar a prever todo ese tipo de cosas. Tener una imagen muy bien desarrollada que cumpla con los objetivos, obviamente, partiendo de ese brief tan importante que vimos por allá en la guía 1, partiendo de todos esos elementos para poder que pueda generar todas esas sensaciones y emociones que nuestro cliente quiere que nosotros le adjudiquemos. ¿Listo? Entonces, más que un logo, la identidad no es solo el diseño gráfico de un logo, va más allá, porque con base en ella, la empresa desarrolla todo su proceso de comunicación. Incluye factores como la filosofía de la marca, la cultura corporativa y políticas de la empresa. Entonces, pilas, el logo es importante, sí, claro, o sea, yo no puedo desarrollar una identidad corporativa si no parto de un logo, ¿cierto? Pero yo no puedo desarrollar un logo si no tengo una buena información. Entonces miren que casi todo va desarrollado, ¿cierto? Casi todo va como unido. Si tengo la información, desarrollo mi marca y ya la empiezo a gestionar. Hacer un buen video con una buena marca es gestionar la marca, ¿cierto? Atender bien a mi público es gestionar bien la marca.
Por eso muchas veces las empresas se quedan como anonadadas, por ejemplo, con el servicio al cliente que tiene, por ejemplo, Starbucks, con el servicio al cliente que tienen, por ejemplo, algunas multinacionales. ¿Por qué? Porque la filosofía de esas organizaciones saben de que lo que se conoce comúnmente con que el cliente es el rey. ¿Listo? Ya miren que inclusive ya ni siquiera se utiliza esa palabra donde dice que el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente no siempre tiene la razón. El cliente no tiene muchas veces la razón, pero tenemos que sabérselo decir de una buena manera. Y todo eso tiene que ver con todo el servicio al cliente que nosotros le vamos a desarrollar. Deben representar al target. La identidad no solo debe diferenciar un producto, servicio o empresa de su competencia. Además, debe tener empatía con el consumidor. Entonces, cuando hablamos del target, hablamos de nuestros consumidores, las personas que nos compran, las personas que se identifican con nuestro producto, ¿cierto? Puede que nuestro target sea pequeño, puede que sea demasiado amplio, o puede que solamente se limite a un país. Es probable, ¿cierto? Pero tenemos que gestionarlo y desarrollarlo de una muy buena manera. Entonces, la identidad no solo se debe diferenciar de un producto, servicio o empresa de su competencia. Además, debe tener empatía con el consumidor, representarlo y hacer que se sienta orgulloso de adquirir la marca. Ejemplos que podemos ver, vemos personas que son vestidas de pies a cabeza, por ejemplo, con la marca Adidas. Les encanta, se sienten bien. Y para ellos Adidas es una marca que cumple con todas sus necesidades. Inclusive, esas marcas se han vuelto cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque ya la persona no solamente va a encontrar unos tenis deportivos, sino que puede que encuentre hasta zapatos casuales. ¿Listo? Jeans, camisas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la persona ya estaba tan evangelizada, tan fiel, que tenían que proveerle más elementos para que no salga a la calle a buscarlos en otro lugar. También aquí podemos hablar de que puede que sea que pueda también representar nichos, o sea, personas que se identifican y que son muy marcadas con algo. Por ejemplo, las personas que les encanta, no sé, el bicicross, o las personas que les encanta el montañismo, personas que les encanta el trekking, personas que les encanta, no sé, el patinaje, ¿cierto? O sea, aquí también tenemos que hablar un poquitico pues, como de todo ese proceso. La identidad corporativa tiene personalidad. Cuando una marca se crea, esta debe caracterizarse igual que como se haría con una persona. Por lo tanto, es necesario impregnarle una personalidad y preguntarse si esta marca fuese una persona, ¿cómo actuaría? ¿Listo? Entonces, podríamos decir de que la marca, ¿cómo hablaría? ¿Qué tipo de música escucharía? ¿Cómo llevaría el pelo? ¿Qué color le gusta? ¿Cómo se vestiría? ¿Listo? Entonces imagínense, por ejemplo, una marca como Diesel, ¿sí o no? Un 1, escriban por favor un 1 si conocen la marca Diesel. Lady, ¿quién más? ¿Quién más? Joan. Listo, muy bien. Todos conocemos la marca Diesel. Chicos, imagínense que la marca Diesel es una persona. Es una persona. Y la marca Diesel es una persona que, por ejemplo, uno le pone de edad, supongamos 25 años. Las marcas deben de llegar a ser tan fáciles de uno leerlas que uno pueda decir eso. O sea, Diesel es una persona que es de 25 años, ¿cierto? Así tenga 100 años de recorrido la marca, pero es la percepción que la marca genera en nosotros. Entonces tiene 25 años. ¿Qué música escucharía Diesel? Diesel puede que escuche electrónica. Listo. ¿Qué lugares le gustaría ir a Diesel? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta el segmento de las personas que nosotros seleccionamos, si realmente sí compaginan. ¿Sí me entienden? Entonces imagínense ustedes llegar a la tienda de Diesel y que una persona de, no sé, 70 años lo atienda. Ahí es donde se empieza a ver una ruptura con la marca. Obvio, si es una persona o es una marca que es de 25 años, entonces habrán personas de 25, 24, 18, no sé, jóvenes atendiéndome, hablándome de moda, hablándome de las tendencias,
y en el fondo se debe escuchar la música que ahí se le encanta, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar las marcas de nosotros como personas. Piensen en las marcas que ustedes seleccionaron. ¿Cómo hablaría? ¿Cierto? ¿Cómo hablaría Diesel? ¿Será que tiene un parlache, no sé, pueblerino? ¿O será que es un poquitico agresivo? ¿Cierto? O sea, empiecen a mirar las marcas, cómo hablarían, qué tipo de música escucharía, cuántos años le pones a tu marca, o sea, la que se percibe, no la que tenga. Por ejemplo, hay una marca muy conocida en Colombia que se llama Bubble Gummers y son todos esos zapaticos que olían delicioso o huelen delicioso porque todavía la marca existe. Esa marca tiene muchos años y uno, si mira la personalidad de la personalidad de la marca no baja de 4, 5, 6 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la percepción que se tiene y que la marca quiere que nosotros tengamos de ella. ¿Listo? La identidad es lo que se puede ver y palpar. Los elementos que conforman la identidad corporativa son todos aquellos que permiten distinguir a una empresa, producto o servicio a través de los sentidos. ¿Listo? Ejemplo, podemos percibir su logo, ¿cierto? Podemos percibir los colores de la marca. Por ejemplo, sabemos qué colores es Facebook, sabemos qué colores, por ejemplo, utiliza Canva, por ejemplo, qué colores utiliza el éxito, cuál es la tipografía, por ejemplo, que utiliza el éxito, cuál es la tipografía o la fuente tipográfica que utiliza, por ejemplo, Claro, Samsung, Apple, ¿cierto? El jingle es, por ejemplo, todos esos elementos. La marca no solamente se ve, la marca también suena. Por ejemplo, cuando termina un comercial de Claro, ¿qué pasa en el comercial al final? Cuando Coordinadora entrega un pedido, un producto, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en el barrio? ¿Qué se escucha? Hay muchos jingles, por ejemplo, Coca-Cola, por ahí en los años 90, tuvo un jingle que es muy famoso y se los voy a mostrar en la próxima clase, se los voy a tener para que ustedes vean y se acuerden. Por ejemplo, de pronto los que tienen de pronto un poquitico más de añitos, se van a dar cuenta que ese tipo de jingle lo que hacen que las personas se suban en los buses o en sus carros y empiecen a tararear una canción. Eso se vuelve tan pegajoso que eso es marca. Eso es gestionar la marca de una manera diferente, de una manera fresca. El eslogan también habla del producto. Recuerden que una de las características principales de un eslogan es reforzar la marca. Habrán marcas que no lo utilicen, pero habrán marcas que lo utilizan en sus productos, a veces en sus productos o en su misma marca. Todo lo que son la parte de las piezas gráficas, toda esa parte, todos esos elementos hacen parte de lo que se conoce como la identidad corporativa. Chicos, yo por ejemplo resumo la identidad corporativa como la esencia de la marca, ¿cierto? La esencia, o sea, la esencia pura de la marca. ¿Qué olor tiene? ¿Qué características tiene? O sea, todo la esencia. Yo sé que, por ejemplo, todos nosotros tenemos una esencia, tenemos unas características y todas esas características son las que hacen que las empresas sean únicas, así sea que se parezcan de una manera, pues, puede que intencional, pero esa esencia sí las va a hacer muy diferentes. Vamos a ver entonces un paralelo. Vamos a ver un paralelo. Y hablamos de que la identidad no es lo mismo que la imagen corporativa. Son dos elementos totalmente diferentes. Entonces hablamos que la identidad corporativa versus la imagen corporativa. Entonces vamos a empezar de algunos elementos. La identidad corporativa. ¿Cómo se ve a sí misma la empresa? Eso hace parte de la identidad corporativa. ¿Cómo se ve, por ejemplo, Coca-Cola? O cómo se va a ver, por ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, al interior, cómo la ven los trabajadores, cómo la ve el dueño, ¿cierto? Otra cosa es cómo los demás ven a Coca-Cola. Puede que otras personas vean a Coca-Cola como una amenaza, ¿sí o no? Como algo negativo. O como lo mejor para tomar después de un buen guayabo, ¿cierto? Vemos todos a las marcas porque bajo nuestra percepción obviamente es algo que es subjetivo, es lo que yo, Wilson, pienso de la marca. Autoconcepto de la empresa. Eso es algo que es eso pasa mucho. O sea, nosotros somos una empresa ecológica y puede que para las personas, para la audiencia, digan de que no es ecológica, no utilizan bolsas reciclables, no tienen unos buenos, no utilizan los residuos como deberían de utilizarlos, en las noches sale una chimenea, no sé.
hay elementos que pueden hacer que las personas pierdan esa percepción. Entonces una cosa es la autoconcepto de la marca y otra cosa es la percepción de la marca por fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un autoconcepto de la marca, de mi empresa, eso es lo que yo tengo que hacer hasta lo último para que las personas opinen lo mismo. ¿Sí me entienden? O sea, si yo digo y opino y digo y tengo el autoconcepto de que mi marca es una marca que es sostenible, que es natural, que es orgánica, todo eso lo debe de percibir tal cual la audiencia, porque si no, hay una ruptura. Es un factor interno. La identidad corporativa es un factor interno, mientras que la imagen corporativa es un factor externo. Acuérdense del ejemplo que yo les puse ahorita. ¿Qué opinan de esa chica que se fue por allá a un paseo no sé, tenía novio y se fue con otra persona y se dieron cuenta? ¿Cierto? ¿Qué opinan, por ejemplo, las personas? ¿Qué opina, por ejemplo, el novio? ¿Qué opinan los amigos del novio? ¿Qué opina la mamá del novio de esa chica? Es muy probable que la imagen de la chica haya sufrido, ¿cierto? Algo negativo a raíz de esa acción. La construye la empresa en base a qué quiere que piense de ella. Entonces la identidad corporativa la construye la empresa en base a qué quiere que piensen de ella. Imagen corporativa la construye la audiencia a través de sus experiencias con la marca. Acá hay algo muy importante y es, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen con las marcas? ¿Cuáles son las experiencias que ustedes tienen con las marcas? Pueden que sean positivas, pueden que sean negativas, o pueden que sean solamente adquiridas. Yo puedo comprar el champú que uso solamente porque mi mamá desde pequeño me lo compraba y de ahí crecí yo y es el que yo uso. Hay que tener muy claro, chicos, que por ejemplo muchísimas marcas realizan publicidad hacia los niños porque saben que los niños van a ser los compradores del futuro, ¿cierto? Por obvias razones. Y empiezan a desarrollar pues como todas esas estrategias a partir de eso. Entonces, la imagen corporativa la construye la audiencia a través de sus experiencias con la marca, sean experiencias positivas o sean experiencias negativas. Pero todas esas experiencias que inclusive yo miro, me cuentan, porque puede que yo nunca haya probado un producto, pero me han contado y me han dicho tantas cosas negativas que a la final yo ni siquiera lo pruebo. ¿Por qué? No le doy cabida a esa marca porque tengo ya una imagen tan negativa que es muy probable que no quiera nunca probar. Hablemos, por ejemplo, de las personas. También hay algo que se conoce como la marca personal. Hablan personas que les caiga súper mal James Rodríguez, ¿cierto? Habrán personas que le caigan súper mal, no sé, Maluma, o cualquiera de estos personajes, y habrán las otras personas que los adoren, ¿cierto? ¿Todo con qué? Todo tiene que ver con las experiencias. Es muy probable que ni siquiera tenga alguna experiencia o ni siquiera haya tenido un saludo, pero es la que la persona percibe, ¿cierto? Fácil de controlar. La identidad corporativa es algo fácil de controlar. ¿Por qué? Porque yo la puedo medir, yo la puedo desarrollar, yo puedo inclusive decir, voy a trabajar con el color amarillo porque el color amarillo me define como X o Y, o sea, pero es difícil de controlar la imagen. ¿Por qué? Porque es algo que es de percepción. Entonces, si yo le puse un color amarillo a mi empresa porque me gusta, porque es lo que yo considero que es lo que refleja y lo que a mi público objetivo le gusta, es muy probable que listo, empiece y a mi público objetivo no le guste o a las personas lo repudien. Entonces ese tipo de cosas es muy difíciles de controlar porque vamos a tener muchos conceptos. Vamos a tener personas que digan que sí, otras que digan que no, otras que digan que más o menos, otras que no les gusta, que les gusta. Y todo ese tipo de cosas es muy complejo. Vamos a hacerte cuenta que la identidad corporativa es un 1 y que la imagen corporativa es 1000. ¿Por qué? Porque hay 1000 personas hablando de una sola marca. ¿Listo? Concepto de imagen corporativa. Es común que se confunda la identidad y la imagen corporativa o se piense que son lo mismo, pero en realidad existen diferencias entre ambas y es muy importante tenerlas claras. La imagen, a diferencia de la identidad, no se puede captar a través de los sentidos, es más bien un factor emocional, es la percepción que se tiene de una empresa, producto o servicio. La imagen, por lo tanto, está muy ligada a la identidad y una debe de forzar la otra. En la identidad se relacionan factores como la cultura, la filosofía, políticas y personalidad de la marca.
pues esos factores deben contribuir con el desarrollo de la imagen corporativa. Entonces hablamos de que si hay una marca inmersa en una cultura, puede que sea adquirida de una manera totalmente diferente. Entonces hablan que, por ejemplo, los japoneses tengan una percepción diferente, por ejemplo, de una marca, y que los colombianos tengan una percepción diferente de la marca. Inclusive pasó, por ejemplo, con McDonald's. McDonald's, para poder incursionar en el mercado colombiano, tuvo que adecuar algunas cosas. Inclusive ustedes pueden ver que en McDonald's también venden, por ejemplo, en Envigado, cerca donde vivo yo, hay un McDonald's y venden, por ejemplo, piezas de pollo. Mientras que hay otros en otros lugares donde no lo venden, ¿cierto? Hay algunas características que pueden variar dependiendo la cultura en la cual la empresa empieza a estar inmersa. Es decir, si la marca es alegre, fresca y muy juvenil, esas características deben estar implícitas en el diseño del logo y en el estilo de comunicación que utilice para sus estrategias promocionales. Entonces, si hablamos de identidad corporativa, por ejemplo, de Coca-Cola, se pueden dar cuenta de que muchas de las personas aparecen sonriendo, ¿cierto? Que los colores que más se utilizan, que las tipografías que más se utilizan, que la música que más se utiliza, todo eso obedece a las características que Coca-Cola considera que debe tener la marca, que debe mostrar la marca para poder continuar con todo ese proceso de branding, que es la de seguir construyendo marca. Identidad visual. La identidad visual tiene estrecha relación con la imagen y la identidad corporativa. Entonces, pilas. Identidad corporativa e imagen corporativa son dos elementos diferentes, como lo vimos ahorita. Pero aparece una tercera, y es todo lo que es la parte de la identidad visual. En esta parte de la identidad visual, ahí sí podemos hablar claramente, por ejemplo, de lo que se conoce como el logo. ¿Listo? Entonces, para que quede un poquitico más claro. Entonces, la identidad visual tiene estrecha relación con la imagen y la identidad corporativa, al ser un elemento muy importante para las MIPYMES en la actualidad, debido a que permite que las acciones que la empresa realice en cuanto a comunicación en los diferentes medios conserven la estética, pilas, y garantice que la imagen y la identidad de marca no se afecte, no se malinterprete. Imagínense que ustedes fueron tan exitosos con ese emprendimiento que van a abrir una sucursal en Nueva York, ¿cierto? Entonces, para poder abrir una sucursal en Nueva York y hacer referencia a la marca que está, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín, tienen que desarrollar algo que llama un manual de identidad corporativa. Y es que las tiendas deben tener características similares, que si el rojo es el rojo es en Colombia tal rojo, en Estados Unidos debe de ser al mismo, el producto, el sabor. Chicos, pasó una historia muy triste, por ejemplo, con una marca muy conocida, una marca de antaño, que era, por ejemplo, Cocorico. Cocorico hace en la época de los 90, 95, 80 y algo, eso era un boom, o sea, las personas salían al centro de Medellín a comer con sus familias. Cocorico era una marca muy conocida. Cocorico llegó a estar en Estados Unidos, en Miami, súper bien, pero ¿qué pasó? Se empezaron a abrir a las franquicias y no desarrollaron una buena estrategia de franquicias. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Uno comía, por ejemplo, un Cocorico en el Parque de Envigado y se iba a comer un Cocorico, por ejemplo, a Niquía, y el sabor a veces era diferente. A veces las personas encontraban esas diferencias y eso ve generando malestar en las personas, pero fue a raíz de ¿qué? De una mala gestión de la identidad corporativa. ¿Listo? Hay una marca también muy conocida que se llama, por ejemplo, Mandingas, y es de papitas. Y uno, por ejemplo, no sé, hablo, por ejemplo, de Medellín, Envigado, Itagüí, Bello. En muchas partes ya se encuentran esa marca de papitas. Pero también ahora hay otras marcas que son muy similares y les dicen Mandingas, pero tienen alguna característica diferente en el nombre, como para hacer que las personas se confundan, ¿cierto? Pero realmente no es la marca ni son las papitas. El fuerte de Mandingas es la salsa, ¿cierto? Entonces puede que vendan papitas, tengan un logo similar o que suene similar, pero no tienen lo principal y es la salsa.
Y hay personas que compran un producto por el empaque, hay personas como en este caso que compran papitas solamente por el sabor de una salsa. ¿Listo? Elementos de la identidad visual. Es necesario que se tengan en cuenta los siguientes elementos de la identidad visual con el propósito de hacer un manejo adecuado de la comunicación. Cuando hablamos de manejo adecuado de la comunicación, es que debemos de tener mucho cuidado a la hora de desarrollar todo lo que es el proceso de la línea gráfica. ¿Por qué? Porque debemos de guardar los colores, utilizar muy bien el logo, logotipo, el isólogo, lo que sea, para poder que no se generen rupturas. Entonces pues, tenemos el primer elemento, el diseño del logo. En el diseño del logo vamos a tener muy claro todo lo que es la parte de las medidas, las escalas y las variaciones que va a tener nuestro logo. Hoy solamente los vamos a nombrar. La próxima clase vamos a meternos un poquitico más en esto para que quede mucho más claro. ¿Listo? Entonces, el primer elemento, la parte del logo. El segundo elemento importantísimo son la parte de los colores corporativos. Hay colores, muchachos, que la gente ni siquiera conoce. Por ejemplo, hay colores que hacen llorar más a los niños. Entonces se tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los productos que tienen, por ejemplo, ese tipo de colores. Hay colores que expresan y generan seguridad. Por ejemplo, por algo no vamos a encontrar que casi muchos bancos son, por ejemplo, azules. Las redes sociales nacieron siendo azules, porque el color azul por excelencia genera seguridad. Por ejemplo, es un color que es corporativo. Y es todo lo contrario, por ejemplo, con la comida. Por ejemplo, piensen ustedes un momentico, ¿qué comida tienen ustedes, por ejemplo, o compran ustedes que sea, por ejemplo, de color azul? A menos de que no sea, pues, comida que sea recreación, por ejemplo, no sé, un bombombón, un chicle, no. O sea, no sé si compran, no sé, panes azules, salchichas azules, o la carne puede ser azul, o, ¿cierto? Y podrían ser de ese color. Solamente que hay colores, como el azul y el verde, que tienen la connotación de que algo se está dañando. Entonces, muchas marcas no se quieren arriesgar y sacar algo de ese color porque saben que puede generar todo lo contrario. Mientras que hay colores que pueden hacer todo lo contrario a lo que es, por ejemplo, el color azul, por ejemplo, el color amarillo. No sé si los que conocen los pasteles de pollo, las empanadas, se van a dar cuenta que no es lo mismo comerse una empanada blancuzca sin color que una empanada amarillita. ¿Listo? Y todo ese tipo de cosas a veces las personas las cogen y no las transmiten y las hacen bien. O sea, empiezan a desarrollar estrategias súper bien, súper válido, pero no las realizan de la mejor manera. Entonces, en este caso vamos a ver que, por ejemplo, en los centros de las ciudades ya empiezan a vender los mangos y le empiezan a aplicar anilina para que se vean mucho más verdes de lo que es y terminan siendo azules, ¿cierto? Entonces, miren la diferencia. Entonces, ya no es verdecito lo natural, sino que ya es un tinte que ya que no se ve apetitoso. Las tipografías es un elemento primordial a la hora de comunicar. Entonces, habla parte de las fuentes y familias utilizadas en el logo y en todos los elementos de comunicación de la empresa. A veces las empresas o las mismas empresas mandan a diseñar su misma tipografía para que ninguna otra organización la tenga. ¿Y eso qué va a garantizar? Diferenciación. Aplicación del logo. Uso de la marca en elementos de la empresa, promocionales, papelería comercial, uniformes, identificación de personal, identificaciones y decorado de la empresa, tanto en medios físicos como en online. Entonces aquí hablamos de que tenemos el logo, muy bien, tenemos el logo muy bonito, lo que sea, pero tenemos que empezar a aplicarlo y que cada una de nuestras piezas gráficas tengan referencia con el logo. Y por último, lo que es la marca dinámica. Es el uso del logo y sus componentes en medios audiovisuales. ¿Cómo puedo yo gestionar de una muy buena manera mi marca en todos estos medios audiovisuales o lo que se conoce hoy en día también? Por ejemplo, hace parte de los medios audiovisuales lo que es la parte de TikTok, lo que es la parte de Instagram y lo que es, por ejemplo, la parte de Facebook. Chicos, preguntas, dudas hasta el momento. Ok, listo. Entonces todo está demasiado claro. Bueno, chicos, dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado pues como la sesión. Los invito por favor a que ingresen, lean los documentos, lean muy bien la guía de aprendizaje, por favor. Lean la guía de aprendizaje
que en la guía de aprendizaje, por ejemplo, las personas que no hicieron el video fue que no leyeron bien la guía de aprendizaje o entendieron de pronto algo que no debería estar. Recuerden lo que les dije ahorita, no vamos a tener ninguna reunión para todas esas actividades relacionadas con el empresario, el profesor, en este caso yo, el profesor Andrés, los profesores son los que deciden cómo se realizan, ¿listo? Entonces ustedes leen la guía, pero por lo general nosotros acostumbramos que cada que iniciamos la guía les decimos a ustedes cómo vamos a ir desarrollando las actividades para que ustedes no se pierdan. Listo chicos, no siendo más, entonces dejamos hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta chicos ya para finalizar? Ok, listo. Recuerden por favor el espacio donde voy a subir la grabación de la sesión. ¿Listo? Mañana, Dios mediante, subo la sesión. Por favor, no me mandaron el link del grupo, de la ficha. Por ejemplo, si hay aquí algunos compañeros de la ficha 272-1701, por favor, si tienen un vínculo de WhatsApp me lo pasan, es el único grupo que me hace falta para yo meterme, listo. Entonces espero otro momentico para, por favor, si me lo pueden compartir la invitación o me meten 306 15 19 38 315 19 38, por favor me agregan. Andrea, profesor, no tengo grupo, soy de la ficha. Andrea, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp? Si estás en el grupo de WhatsApp, ahorita si quieres hablas y empezamos a mirar cómo organizamos lo del grupo. ¿Listo? Bueno chicos, muchísimas gracias por todo. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. O Andrea, si quieres me escribe, ¿cierto? Y miramos ahí cómo organizamos lo de los grupos. Listo, feliz noche, descansen bastante. La próxima semana, Dios mediante, los quiero mucho más participativos. Hemos estado muy callados y eso hace parte de que las sesiones se vuelvan un poquitico aburridoras. Listo, chao, que estén todos muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz